que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, oh, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús, oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos, oh, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, vuelve, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, oh, a Jesús. Solo a ti, Jesús, toda la gloria. Muy bienvenidos a un nuevo servicio dominical. Demos gracias al Señor que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos los recursos necesarios para nuestro vivir. Y si hay algunas situaciones, deudas o falta de trabajo o situaciones como esa, pues confiemos en que el Señor siempre está obrando y Él está mostrando fuentes, está revelando fuentes nuevas o abriendo puertas para que pueda haber dónde podernos ubicar y poder generar lo que necesitamos. Mientras tanto, el Señor se glorifica, no desamparándonos. No faltará en la mesa la comidita para nuestra necesidad. Y en cuanto a la salud, pues son luchas que muchos tenemos y son luchas inesperadas, complicadas, pero también en eso el Señor nos socorre. Él no desampara a su creación jamás. Él dice que se ocupa aún de las aves, o sea, de las mascotas también se ocupa. Y ya no digamos de su corona de creación, que se le llama a la creación de nosotros como humanos. Pues que estén bien, y a los de lejos muchas gracias por ya sea conectarse o por visitar la página. Mandamos un saludo, un abrazo, que el Señor los bendiga. Si tienen oportunidad, pues vayan
a su iglesia donde se congregan, aunque si es en el norte de América, pues sabemos que la situación del clima está muy difícil, y bueno, tal vez serán oportunidades cuando algunos que tienen frágil su salud, pues digan, más conviene que me quede, que nos quedemos ahora y después volvemos, y bueno, entonces es la oportunidad para reunirnos a través de este medio y compartir algo de la palabra de Dios, orar juntos y no solamente exponer nuestras necesidades, sino también darle gracias al Señor, alabarlo, adorarlo por su fidelidad, por su misericordia que nunca falta. Hoy vamos a tener un tema en el libro de los Jueces de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos textos de 2 capítulos, Jueces capítulo número 6 y Jueces capítulo número 7, algunos versículos de cada uno yo le voy a decir a usted. En el capítulo 6 vamos a leer del 1 al 6 y en el capítulo 7 del 1 al 7. Y ahí vamos a tener todo el panorama de lo que es este testimonio y parte del mensaje que contiene. Yo sé que con la fiel ayuda del Espíritu Santo le encontraremos alguna de las aplicaciones para nuestra vida que nos puede aclarar situaciones que estamos viviendo, que nos puede dar respuestas o que nos puede dar visión para ver qué hacer en situaciones que pudiéramos estar experimentando. Jueces capítulo número 6, voy a leer del 1 al 6, yo tengo hoy la versión internacional por las palabras que son un poquito más entendibles para nosotros, y usted si tiene la Reina Valera pues va a haber algunos pequeños cambios, pero el mensaje es el mismo. Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo número 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y el testimonio sigue, pero por cosa del tiempo y para poder encontrar por lo menos algo del mensaje, porque la palabra del Señor es una fuente profunda y abundante, en donde hay tantas lecciones y tantas bendiciones, pues que vamos a encontrar algo para nuestro bien. Ahora pasamos al capítulo 7 y los versículos del 1 al 7 dicen así. Aquí dice Jerobaal, en la Reina Valera dice Jerobaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá, pero si digo este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Ese es el texto. Y eso es lo que vamos a leer y a suplicar que el Espíritu Santo nos conceda
la aplicación que necesitamos para nuestra vida hoy. Porque podríamos pensar, ¿verdad? Esto fue hace mucho tiempo, fue el tiempo de Israel, y entonces, ¿qué tiene esto para nosotros? Pues ahí es donde está la interesante pregunta, y ahí es donde está la bendición que Dios nos quiere dar. ¿Alguna aplicación para nuestra vida? Oremos para que eso ocurra. Padre nuestro celestial, eterno, glorioso, soberano, fiel, maravilloso, santo, justo, bello, preciosos. Te damos gracias en esta hora por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. A algún corazón le hablas hoy y le vas a revelar la razón de su situación y le vas a revelar con visión para la solución. Yo sé que así será para más de una vida en este día. Te lo agradezco, Señor, y a ti nos encomendamos. Perdona, por favor, nuestros pecados para que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestas a recibir tu bendición. Y limpia nuestro corazón, por favor, Señor, que estemos atentos con nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto para recibir, Señor, la enseñanza que tú nos tienes en este día. Las palabras de mi boca y las intenciones de mi corazón las presento juntamente con los que están ahí o estarán, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, ya vimos algo de esto, y el tema que yo le puse con el permiso del Señor se llama Convocados por Dios. Lo primero que vamos a ver es un subtema que le llamé Convocados a la oración. El segundo subtema es Convocados para ser probados. Y el tercero es Aprobados y reprobados. Ahí nos tenemos que ubicar. De alguna manera, ahí nos tenemos que ubicar en alguno de estos puntos. Tenemos que ubicar nuestra vida y nuestra situación. Pues ya estamos viendo que el pueblo de Israel estaba sufriendo una de las peores situaciones de su historia. 7 años de calamidad, 7 años de adversidad. Había violencia, había saqueos, había pobreza, había destrucción, había tanto mal. Dice la palabra del Señor en las versiones Reina Valera, dice que ellos se escondían en cuevas que habían hecho en las montañas para protegerse, porque los madianitas y los otros que venían con ellos no solamente se conformaban con destruir las cosas, sino querían destruir a la gente, como ha ocurrido siempre con Israel. Actualmente se está llevando a cabo algo como eso. Siempre ha sido así la historia. Pues la gente huía, los israelitas huían, eran impotentes ante la multitud que representaban esas 3 naciones del oriente. Y entonces dice la palabra del Señor que en la Reina Valera dice: empobrecía a Israel en gran manera. Pero la causa, miren, a nosotros, algunos dicen, ¿verdad?, que las penas nos caen del cielo, pero en el cielo no hay penas. Lo que hay en el cielo es justicia y hay juicio, pero también hay bendiciones, porque dice la palabra del Señor en Santiago, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay ni sombra de variación. O sea que Dios nos quiere bendecir siempre, pero son nuestras acciones las que abren puertas para que venga la adversidad, para que venga la dificultad, para que venga la enfermedad, para que venga la pobreza, para que venga la violencia, para que venga la deformación, el problema, la ruptura y cuántas cosas que pueden ocurrir en nuestra familia. Pero en el versículo 1 del capítulo 6 dice la razón por la cual estaba ocurriendo esto al pueblo de Israel en esta oportunidad. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, capítulo 6 y versículo 1. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Pero los que son llamados por Dios para disciplinar a su pueblo, en este caso fueron los madianitas y todos ellos, pues se les va la mano. Así pasó con el pueblo babilónico, los caldeos, que fueron llamados para disciplina del pueblo de Dios,
y a ellos se les fue la mano con el crimen, con el saqueo, con la violación, con la delincuencia, con la humillación y cuantas cosas. Igual está pasando aquí. Ahora son los madianitas los que están como instrumentos de disciplina, ¿verdad? Pero la razón era esa: hicieron lo malo, hicieron lo que ofende al Señor. Y una de las cosas que más ofende al Señor es la idolatría. Aquí lo puede usted leer, donde dice: yo les dije a ustedes, dice el Señor, yo se lo voy a estar parafraseando, yo les dije a ustedes, yo los saqué de la esclavitud, yo los saqué de su pasado, yo los liberé de sus situaciones, y les dije: bueno, yo soy su Dios, yo soy su Señor, no anden buscando otros ídolos. Y resulta de que lo hizo el pueblo de Israel, lo hacemos nosotros muchas veces, y de ahí nos sorprenden las situaciones que vienen. Pero como dice la palabra del Señor en Eclesiastés, dice que el que a portilla vallado lo muerde la serpiente. O sea, el que abre una fisurita, una puertecita en su muro de protección que Dios le tiene, la serpiente le hace estragos en su vida y en su familia. Y eso estaba pasando con aquellos. Pero gracias a Dios que siempre hay pueblo que no se conforma con la situación y que no se entretiene en la queja, en el lamento, sino que sensibles al Espíritu de Dios, buscan la comunión con Dios para orar a Él y clamar y reconocer y suplicar. Y eso fue lo que dice la palabra del Señor aquí, que tal era la angustia, tal era el problema que ellos tenían, que fue lo último que leí en el versículo 6 del capítulo 6, dice: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiéndole ayuda. No le pidieron ayuda al gobierno, no se pusieron a reclamar, a criticar, sino dice la palabra del Señor que ellos buscaron socorro del cielo. Clamaron al Señor y el Señor los oyó. De manera que la acción fue acertada. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos viendo situaciones así, o más bien, no solamente cuando tenemos situaciones malas, clamar al Señor, sino clamar al Señor siempre, todo el tiempo, tener ahorros en el cielo, tener ahorros de oración, de súplica, de agradecimiento, de adoración, de reconocimiento, tener ahorros en el cielo, porque dice el Señor que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y entonces Él se da cuenta, por supuesto, de que nosotros no solamente oramos y clamamos cuando estamos en dificultades, sino Él se da cuenta que nosotros oramos siempre, reconocemos siempre sus bondades, sus misericordias, su fidelidad, lo reconocemos siempre, lo agradecemos siempre, y entonces cuando llegan las dificultades, pues ya tenemos ahorros en el cielo. ¡Ay, Señor! Ya me llegó otra situación, y entonces ya estamos, pues, ¿cómo diría yo? Preparados, ya estamos preparados en la presencia de Dios para poder ser socorridos. Así que la acción de aquellos fue acertada, clamar al Señor, eso es lo que hay que hacer, porque fueron escuchados y fueron atendidos. Pero Dios no les dio la solución así, de inmediato, sino que primero les dio la palabra, primero les aclaró por qué razón estaban pasando lo que estaban pasando. Primero les aclaró eso. ¿Por qué razón? Y les dijo lo que ya le parafraseé. Yo los saqué de su pasado, yo les cambié su situación, y yo les dije: yo soy su Dios. Como quien dice: clamen a mí siempre que quieran, clamen a mí siempre. Pero ustedes, dice, buscaron otras cosas, otras entretenciones, otras diversiones, otras ayudas, otras cosas. Buscaron eso y entonces hicieron lo que ofende a su Dios. Entonces dice que vino un profeta, dice en los otros versículos que no leímos del capítulo 6, vino un profeta del Señor y les aclaró eso. Pero después de que les mandó la aclaración, la revelación del porqué de su situación, entonces vino el Señor, en la Reina Valera dice: apareció el ángel de Jehová. Aquí dice el ángel del Señor. Nosotros hemos creído, por lo que dice Miqueas, que las salidas del Señor son desde la eternidad. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, o sea, desde antes que viniera por la Virgen María, las salidas de Él son desde la eternidad, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno, Él es Dios. Y entonces Él es el que se denomina aquí como el ángel de Jehová que vino y, bueno, pues habló a un campesino, a un agricultor llamado Gedeón. Le llamó a él para decirle que venía liberación, que venía la solución. Y bueno, seguramente esto ocurrió porque
los que clamaron al Señor, los que comenzaron a clamar al Señor, reconocieron, después de que el profeta les reveló la situación, reconocieron que ciertamente ellos habían fallado, que se habían equivocado, que se habían descuidado. Y ahora reconocieron eso y posiblemente hicieron votos nuevos, propósitos nuevos de obediencia, de piedad para con Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, ahí va la solución. Porque así es nuestro Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ahí el pueblo de Israel resulta como un modelo para nuestras vidas. Y por cierto, dice en Corintios que estas cosas se escribieron para ejemplo de los que viviríamos en los últimos tiempos. De manera que lo único que tenemos que hacer es aplicar esto que era real y material, aplicarlo a lo que ahora es espiritual. Nosotros tenemos enemigos, muchos enemigos que, como si lo dijimos de una manera humana, diríamos, se les va la mano. Atacan y atacan y atacan todo el tiempo. Y sin embargo nosotros tenemos la oportunidad, la mano extendida de Dios, diciendo, clama a mí, reconoce en lo que has caído, reconoce en lo que has fallado, reconócelo. Y entonces, y arrepiéntete, dice el Señor siempre, va en Apocalipsis, dice mucho eso. Y entonces, nuevos propósitos, bien definidos, bien fuertes, bien convencidos, no de palabras, sino de acciones. Reconozco, Señor, me arrepiento, me avergüenzo en tu presencia y prometo y acciono que no volveré por el mismo camino, por las mismas cosas. Y entonces viene el inicio de la solución. Cuando el ángel del Señor se le presenta a Gedeón, Gedeón no lo identifica porque él se aparece como un varón. Aunque dice que vino, dice primero la escritura en la Reina Valera, dice, vino el ángel del Señor. Y se le apareció a Gedeón, quiere decir que no se le apareció así de pronto, sino que dice que debajo de un árbol de encino, ahí está él sentado, el ángel del Señor. Y entonces llama a este joven, era joven Gedeón, campesino Gedeón, y le dice, el Señor está contigo. Aquel no puede imaginar, ni siquiera acepta la frase, dice, ¿cómo que está con nosotros? ¿Cómo que está conmigo? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está la historia que ellos nos han narrado? Mira la situación que tenemos. Y el Señor le dijo, tú vas a ser el instrumento. Mira la paciencia tan preciosa. Tú vas a ser el instrumento de liberación. Tú vas a ser el instrumento. Yo te envío. Y entonces él dice, bueno, pero es que yo soy el más pequeño de la familia y mi familia pertenece a la tribu más pequeña, más indefensa. ¿Quiénes somos nosotros para liberarnos de tremendo enemigo? Y entonces el Señor le dice, yo te envío. Yo estoy contigo. Yo te daré la solución. Y bueno, es interesante que no solamente le dice el Señor está contigo, sino le dice esforzado y valiente. Cuando se le aparece le dice esforzado y valiente. En la Reina Valera dice esforzado y valiente. Y en el versículo 11 es lo que yo le estoy hablando. Dice que le dijo, en el 11 dice, en esta versión dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero fíjense ustedes que Gedeón no era ni guerrero ni era valiente. Porque dice que cuando el Señor se le apareció, él estaba escondido, estaba desgranando, aporreando el trigo, poquito trigo que habían logrado, y entonces estaba escondido, entonces no era ni valiente ni guerrero. Pero lo que pasa es que el Señor nuestro Dios no nos mira como somos, nos mira como vamos a ser, nos mira como Él lo va a hacer en nosotros, y así nos motiva de una vez, y por eso le dijo él, esforzado y valiente. Dios con su amor y su poder nos transforma la vida para que nosotros tengamos el valor de hacer lo que hay que hacer. Y bueno, entonces, por cierto que eso llevaba un proceso, porque la nación de Israel necesitaba siervos de Dios que estuvieran dispuestos a ser sus instrumentos para lograr el milagro libertador. Ahorita le revelo, le comparto más bien, lo que me fue revelado aquí en la palabra, y es que cuando Gedeón, ya por el Espíritu Santo, porque así dice la Escritura, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y entonces cuando él convocó
al pueblo y a los pueblos vecinos de las tribus de Israel, convocó para que le hicieran frente a esa calamidad, a ese enemigo terrible. Y entonces dice que vinieron 32,000, se le juntaron. Y entonces uno diría, bueno, qué bien, 32,000 es un buen ejército. Pero ¿sabe qué? Los madianitas y los otros que venían a atacar y a hacer todos los destrozos que hacían eran 135,000. 135,000. En el principio de estos versículos solamente dice que eran como plaga de langostas, que su número era incalculable, era terrible, era 135,000. Y sin embargo, usted se da cuenta de que el Señor le dice que Gedeón tiene mucha gente. Bendito Dios, todopoderoso. Mire, así es con nosotros. Como le digo, tenemos que ir aplicando esto, tenemos que ir entendiendo esto. Cuando nosotros estamos en adversidad, tenemos que orar, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es esto? ¿Es una prueba para mi fe? Porque tal vez yo no he fallado, pero tal vez entonces llega la adversidad como una prueba de fe, como le sucedió a Job. ¿O es una consecuencia de mis acciones? ¿O es un juicio tuyo, Señor? ¿Es un castigo? ¿De qué se trata esto? No lo entiendo, y menos que pueda solucionarlo. Entonces lo más acertado es irse a la oración. Como le digo, mejor si tenemos ahorros de oración siempre, de adoración con el Señor, nuestros tesoros con Él, pero hay que clamar al Señor, y dice que Él escucha y atiende cuando el corazón es sincero. Pero muchas veces nuestras adversidades que vivimos, el mayor porcentaje son consecuencias de nuestras acciones. Entonces los enemigos entran por ese portillo que hacemos en el vallado, y son muchos y opresores. Son opresores, son crueles. La enfermedad para un hijo, un accidente, la pérdida del trabajo, y cuántas cosas que pueden ocurrir que lo llevan a uno al borde de la desesperación por la responsabilidad que uno tiene con la familia, y en fin. Y entonces, pero aquí es donde los cristianos, los que nos consideramos cristianos porque tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que evaluar, además de orar, tenemos que evaluar qué es esto y cómo estoy yo delante de mi Dios. Entonces es donde nosotros tenemos que entender que la vida cristiana o se vive de manera simple o se vive de manera sabia. El que vive la vida cristiana de manera simple es aquel que le da igual perder que ganar. Es igual que le da crecer o estancarse. Le da igual, no le interesa mucho ir hacia adelante en la vida espiritual. Pero la vida sabia es la que viven a los que tienen fe, los que tienen visión, los que tienen entendimiento, los que tienen disposición, los que son fieles al Señor. Y entonces pasa la Escritura, estamos ahora en aprobados o reprobados, y pasa la Escritura a contarnos de que cuando Gedeón convocó al pueblo, 32,000 le llegaron, israelitas. Pero entonces Dios le dice a él, son muchos los que tienes, porque si ustedes ganan la batalla van a decir que fue su fuerza. Entonces yo les voy a demostrar que el testimonio tiene que quedar conforme a mi voluntad. Y entonces le dice, diles, para que veas quiénes son tus seguidores. Diles que los que tengan miedo, que se regresen del punto del monte Galaad, dice, es un punto, dice que mejor se regresen, que se vayan a su casa. Y entonces dice que se fueron 22,000. Dice el versículo 3 del capítulo 7, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Y así que se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. 10,000 le quedaron para enfrentar a 135,000. Pero todavía Dios, en su soberanía, en su grandeza, le dice, todavía es demasiada gente. Están en una parte como desértica, eso es lo que yo entiendo. Y entonces les dice, hay alguna parte donde hay un río, o algún elim, algo con agua, y entonces le dice, bajen donde está el agua. Y ahí te voy a decir quiénes quedan y quiénes no quedan. Y dice que cuando bajaron, dice que seguramente iban todos sedientos, muy sedientos. Pero acuérdense que dice que el enemigo estaba ahí al norte, estaba ahí acampado, el gran enemigo represor estaba ahí. Y entonces dice que bajaron al agua por la instrucción de Gedeón, y de los 10,000 que habían quedado, dice que
9,700 se tiraron de rodillas a tomar el agua porque se estaban muriendo de la sed. Una cosa comprensible, por supuesto. Pero Dios está probando ahí algo. Dios está probando. Y dice que fueron 300 los que no se arrodillaron. Fueron 300 los que, como lame el perro, dice, ¿verdad? Llevaban el agua a la boca. Eso indica que ellos no estaban confiados, que ellos estaban alertas, que ellos estaban satisfaciendo su necesidad, pero alertas, entendidos en el mismo momento. Y Dios les dijo, esos son los que van. Los otros, que se vayan. Y eso nos habla de 3 tipos de cristianos, ¿verdad? Los que de plano no les interesa nada más que cumplir, nada más cumplir y pensar que ya todo está arreglado, porque así los enseñaron. Y entonces, como les digo, no se interesan por conocer, no se interesan por evaluar, no se interesan por la vida cristiana profunda, ¿verdad? No, le digo, igual la edad dice, no, ahí estoy bien. Esa es mi herencia, esa es mi tradición, ahí estoy bien. Y entonces dice, pues ellos que se vayan a su casa. Pero luego los otros son de los que quedan, pero son de los que son desprevenidos, son de los que son muy confiados, ¿verdad? No se está descalificando como quien dice que ellos ya no son parte del pueblo. No, Dios nos está demostrando que nosotros podemos acceder a un nivel o al otro nivel o al otro nivel. Y Dios dijo que solamente 300, con 300 Él iba a mostrar su gloria, con 300 Él les iba a dar la victoria. Y era una cosa que prácticamente casi de no creerlo, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser 300 contra la inmensa multitud? Bueno, esa es la parte que usted y yo tenemos que hacer, leer el resto. Yo se lo puedo explicar, contar todo, pero seguramente ustedes conocen bastante de esta escritura y entonces ya saben cuál fue la estrategia que usó Gedeón por la instrucción del Señor Altísimo para que lograra su victoria. Vamos a detenernos como siempre lo hacemos y vamos a tener una alabanza y entonces después volvemos para una final aplicación. Gracias por estar ahí. Mire qué interesante la palabra de Dios, ¿verdad? Es de verdad apasionante leer y leer y leer. ¿Cuántos mensajes hay ahí? ¿Cuántos? Para nuestra bendición. Así que, bueno, no se vaya y nos miramos en unos pocos segundos. ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma
tenido. Muchas gracias por permanecer ahí y por haber participado también de la alabanza. Este mensaje es en parte como un seguimiento al que tuvimos hace 8 días, cuando hablamos de que ciertamente el pueblo que se considera pueblo de Dios se divide en dos, en el mensaje pasado: los discípulos y la multitud. La multitud que solamente está buscando sus intereses, los milagros, las bendiciones, nada más. Y los discípulos, aquellos que les interesa conocer al Señor y conocer su palabra. Hoy estamos hablando de estas categorías de guerreros, ¿verdad?, que a los que el Señor probó y evidenció a través de este testimonio, para que nosotros veamos a cuál pertenecemos nosotros, en dónde está nuestra situación espiritual. No solamente por causa de las adversidades, sino por causa de nuestra fe, de nuestra esperanza que tenemos. Porque ciertamente el mundo en el que estamos es un mundo muy deteriorado, muy complicado, muy conflictivo, y entonces nuestra vida debe ser una vida de oración, y no solamente por nosotros, sino que también por otros que no tienen el conocimiento, para poderles compartir cómo la palabra del Señor se explica, para que le encuentren sabor y para que se interesen por conocer más de la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Así que los verdaderos cristianos, ahora como una aplicación de aquel testimonio, fuimos convocados por nuestro Señor Jesucristo para cumplir un propósito a favor de nuestra familia y a favor de nuestra nación, o de nuestras familias en la nación. Nosotros estamos aquí para batallar en contra de los enemigos. Hay enemigos invisibles a millones, que tientan, que provocan, que atacan, que sorprenden, que traen enfermedad, que traen adversidad y tanta cosa. Y si nosotros vivimos de manera confiada, creyendo que por cumplir esto, cumplir aquello, hacer un bien o hacer el otro, ya está todo lindo, no. Tenemos que ser guerreros. Tenemos que ser guerreros de oración siempre, de estudio de la palabra del Señor, para poder no solamente luchar, sino también compartir con otros, para que otros también entiendan lo que es la palabra del Señor. Cuando nosotros ponemos la mirada en la grandeza de nuestros problemas, entonces nos damos cuenta de la pequeñez de nuestra fuerza y de lo limitado de nuestros recursos. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en la grandeza del Señor, en la historia, entonces tenemos recursos y fuerzas de sobra para alcanzar la victoria y así vivir de gloria en gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo, con esto voy a terminar, cuando nuestro Señor Jesucristo contó la parábola de San Mateo capítulo 22, que se llama la parábola de las bodas, en el capítulo 22, aquí en esta versión dice banquete, fue una parábola, pero una parábola con una revelación espiritual. Y aquí dice parábola del banquete de bodas. Y dice que era un rey, el Señor habló de un rey, y dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete. Y dice, para las bodas de su hijo. Y mandó a sus siervos que llamaran a los invitados. Tuvo invitados, los llamados. Y entonces los que eran elegidos habían sido invitados para que estuvieran en ese banquete, en esas bodas. Dice que comenzaron a buscar excusas y que menospreciaron la invitación, que tenían otras cosas más importantes que hacer, sus negocios, su trabajo, sus situaciones familiares, y no atendieron la invitación. Y el Señor los mandó otra vez a invitar, los mandó a llamar otra vez
Así como pasa, ¿verdad? Con nosotros, cuántas veces nos hablaron de la palabra de Dios, y nosotros haciéndola a un lado, rechazando el asunto, que nosotros teníamos que vivir la vida, que disfrutar de esta vida y cosas así, y el Señor llamando y menosprecio de nuestra parte, y dice la palabra del Señor en esta parábola que algunos no solamente rechazaban y menospreciaban la invitación, sino que todavía insultaban a los emisarios que el rey mandaba. Entonces llegó un momento en el que el Señor, después de 3 veces que llamó, no atendieron. Entonces dijo, bueno, pues traigan a los que encuentren, los que quieran. Y se llenó la casa de invitados. Pero lo que quiero decirle es que en esa parábola nuestro Señor Jesucristo terminó diciendo, San Mateo 22:14, nuestro Señor Jesucristo terminó diciendo esto, que tiene que ser una frase de mucha reflexión para nuestra vida. Dice el Señor, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántos fueron los llamados aquí? 32,000. ¿Cuántos terminaron en la batalla, en la victoria y en la gloria? ¿Quiénes? ¿Cuántos fueron? 300. Menos, como redondeando, como el 10%. Y la estrategia, bueno, usted léala, perdone por el tiempo, pero ¿qué estrategia usó? Bueno, fueron obedientes. Aquellos 300 eran obedientes, estaban dispuestos, no entendían las instrucciones que le estaba dando Gedeón, pero la obedecieron igualmente, porque dice que él les dio una antorcha encendida con un cántaro metido para que no se viera la llama, y una trompeta, un cuerno de animal. Solamente eso les dio a los 300, y que se pusieran 100 aquí, 100 aquí y 100 aquí, porque ahí era de noche y todos los demás estaban dormidos, todos los 135,000 estaban dormidos, descansando. Y entonces, de repente, ahí había un milagro, porque ninguna llama se puede mantener encendida si está encerrada en un recipiente. Es el milagro de Dios. Y entonces dice que en un momento dado, cuando Gedeón les dio la señal, rompieron el cántaro y salió la antorcha, y tocaron el cuerno, y como estaban rodeados, ellos no se dieron cuenta. Usted sabe cómo se despierta uno cuando lo sorprende algo. Como no sabían qué pasó, solamente vieron que estaban rodeados de luces y un ruido ensordecedor, y dice que se levantaron y comenzaron en las sombras a pelear ellos contra ellos, y 120,000 murieron ahí. Los otros 15,000 huyeron, pero también los capturaron. Por eso yo sé que eran 135,000. Son muchos nuestros enemigos, son muchos nuestros adversarios, son muchos nuestros opresores, pero el Señor nos da instrucción, nos da su palabra, nos da su luz, nos da su revelación, para que nosotros seamos como soldados, convocados por Dios para cumplir nuestra misión en esta tierra, darle gloria al Señor y sacar adelante a nuestra familia. Cuando el Señor llama y elige a sus siervos, los prueba, los unge, los desafía y los envía. Y aquellos que obedecen y confían en Él salen o salimos con victoria. El Señor permita eso para todos nosotros siempre. Ahí lo vamos a dejar. Como le digo, esto siempre tiene su reflexión, y es en qué grupo estoy yo. ¿Estoy en el grupo de los miedosos, los indiferentes? ¿O estoy yo en el grupo de los conformes y confiados? ¿O estoy en el grupo de los diligentes y dispuestos para obedecerle a mi Señor, conocerlo más, ver sus maravillas y darle gloria con una vida disciplinada y fructífera, comenzando con mi familia, como se lo digo siempre, y después con otros a los que el Señor me quiera usar para compartir? Que el Señor le bendiga, y que sea el Espíritu Santo el que le revele y nos revele qué más hay en este testimonio, que pueda revelarnos la situación que tenemos, darnos respuestas a lo que tenemos que resolver, para que entonces veamos, Dios me ama y me habla, y poder hacer propósitos nuevos y decir, no voy a ser más indiferente, no voy a ser más religioso solamente, no. Yo voy a ser un siervo, una sierva entregada al Señor, diligente en conocer su palabra, en ir al templo siempre, llevar a mis hijos si están todavía en la edad, o inspirarlos para que ellos mismos vayan y servirle al Señor juntamente con los hermanos en este mundo perdido y corrompido en el que estamos viviendo. Pero dice Nehemías 4:14 o 4:4, no recuerdo bien,
dice, luchen por sus casas, luchen por sus familias, luchen por ellas, luchen, dice el Señor. Que Dios nos bendiga y oro por ustedes y también por mi vida. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día, esta nueva oportunidad para disfrutar y meditar de tus santos y preciosos testimonios. Muchas gracias, Señor, por los que pudieron conectarse y muchas gracias por los que visitarán la página para que tengan la bendición que necesitan. Y de las bendiciones que esta meditación tenga, sea, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Que quien la reciba te dé a ti la gloria, la gratitud, que jamás ponga los ojos en mí, jamás, sino que yo soy un testigo de la grandeza tuya, de la belleza tuya, de la misericordia tuya. Así que recibe tú la gloria por los frutos que tú mismo producirás en la vida de más de uno. En tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús, bendito seas. Amén. Muchas gracias por haber estado ahí y si el Señor nos permite, el miércoles nos reunimos una vez más para un nuevo tema familiar. Gracias por estar y por compartir el link para que otros también salgan beneficiados. En el nombre de Jesús, bendito sea. Amén. Que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo.
pierdes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando